Yo creo que para explicar la proposición no de ley que quiero defender en este momento, me parece que tampoco hacen falta demasiadas palabras y sus señorías han leído la exposición de motivos y han leído el texto que les someto a debate y posteriormente a votación. Se habrán dado cuenta que es una proposición no de ley redactada con un criterio, creo yo, eminentemente jurídico, eminentemente técnico, permítanme la expresión. Una proposición no de ley que tiene como objetivo cubrir un vacío legal, que plantea una medida puntual, creo que técnicamente muy justificada. En la exposición de motivos se detalla cuál es el origen de esta proposición no de ley y cómo este es un debate que está en la comunidad científica, tanto entre los juristas como entre los profesionales de la sanidad, fundamentalmente los psiquiatras. Y por último, esta es una proposición no de ley que les plantea, como digo, un instrumento intermedio que requiere de la confluencia de dos voluntades, la del médico y la del juez, y que viene a cubrir lo que a nuestro juicio es un vacío legal que ha producido que en los últimos años la sociedad española haya vivido con alarma y con preocupación la proliferación de actos delictivos especialmente violentos cometidos por menores de 18 años con daños manifiestos para la vida y la integridad de las personas, especialmente de las mujeres más jóvenes. Ante esta realidad, que es difícilmente discutible, creo que el legislador tiene la obligación de ofrecer a los ciudadanos instrumentos jurídicos adecuados que traten de encauzar esta materia de la manera más eficaz y que resuelvan, por tanto, de esa manera eficaz la situación presente. Como verán sus señorías del texto de esta propuesta, tanto en el texto propositivo, permítanme la redundancia, como en su propia exposición de motivos, el objetivo de la proponente es un objetivo de prevención, no es un objetivo sancionador. Se trata de proteger a los menores y proteger, por tanto, a la sociedad. Es un objetivo preventivo y no punitivo. Es lo que motiva la presentación de esta proposición no de ley. Insisto, la prevención y no el castigo. Para evitar el castigo, prevenir para proteger a los menores, prevenir para proteger a la sociedad. Existe un vínculo muy apreciable entre lo que es la delincuencia infantil y adolescente y la enfermedad psiquiátrica, como todos ustedes saben. Aquí hemos tenido a veces ponentes que nos han en fin, explicado con mucho detalle y nos han dado cuenta de situaciones de estas características. Si el menor no tiene tratamiento médico adecuado, el problema persiste y el enfoque que se busca, como les decía, es sobre todo un enfoque preventivo. Hoy los jueces no pueden autorizar el ingreso involuntario del menor maduro, el menor que tiene 16 y 17 años, cuando no concurre una causa de incapacidad legal. El problema principal que plantea el manejo de estos pacientes se sitúa en el ámbito del tratamiento ambulatorio. Cuando ya no concurren las condiciones de ingreso no voluntario, es decir, cuando es evidentemente, a juicio del médico, en ese momento está en una crisis y, por tanto, está incapacitado, aunque no tenga una incapacidad legal, la decisión acerca de la continuidad o no del tratamiento psiquiátrico queda en manos del menor maduro. De modo que es habitual que se interrumpa voluntariamente el tratamiento, que el menor vuelva en breve a incurrir en un nuevo acto delictivo y, lo que es más grave, persista en su enfermedad psiquiátrica. Hace daño a los demás y, además, se está haciendo daño a sí mismo. Por ello, el cambio que se propone va enfocado a dotar a los jueces, siempre jueces y médicos, es decir, una medida puntual justificada, como les decía al principio, pero en la que confluyan, mejor dicho, dos voluntades, la del médico y la del juez. Por eso digo que el cambio que se propone va enfocado a dotar a los jueces de las modificaciones legales oportunas a tres leyes: la Ley 5 del 2000, la Ley 1 del 2000 y la Ley 41 del 2000. La ley orgánica, la primera de ellas de 12 de enero de responsabilidad penal del menor, la segunda de ellas de enjuiciamiento civil y la tercera
de ellas, de 14 de noviembre del año 2002, de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. A esas tres leyes les proponemos reformas muy concretas, redactadas con un criterio técnico y ajustándonos única y exclusivamente a lo que es el objetivo de esta proposición no de ley. Ocurre como con la proposición no de ley de la que les hablaba anteriormente, de reforma de la Ley Orgánica del año 85 de elección de los órganos del Consejo General del Poder Judicial. Nos hemos tomado el trabajo de redactar las propuestas concretas a esas tres leyes que les mencionábamos, aunque naturalmente se trata de una proposición no de ley y si la mayoría de la Cámara instar al Gobierno y el Gobierno tuviera a bien plantear las reformas de estas leyes, tendríamos que entrar después en el detalle, pero nos hemos tomado el trabajo de redactar las enmiendas en concreto del articulado de esas tres leyes, sin perjuicio de que, como les decía, en la PNL que he tenido que defender con anterioridad, se podría apreciar naturalmente que a la hora de redactar las modificaciones concretas nos hubiéramos equivocado o hubiera alguien que acertara mejor para conseguir los objetivos. Los objetivos, y termino, presidente, no son más que, como dije al principio, plantear la necesidad de cubrir un vacío legal con medidas puntuales, justificadas técnicamente y con un instrumento intermedio que conlleve, en todo caso, siempre la confluencia de dos voluntades, la del médico que atiende al paciente psiquiátrico menor maduro, 16-17 años, y también la del juez. Muchas gracias, presidente.